Hoy vamos a ver, como les decía, un poquito acerca de llaves primarias y las llaves foráneas, lo que normalmente conocemos como el primary key y el foreign key, ¿verdad? En la actividad anterior, pues, en el video anterior les explicaba un poquito acerca de las llaves primarias y también sobre en este caso, la parte del identity, que es un atributo de las tablas. Ahora, una llave primaria, en este caso nos va a servir prácticamente para utilizarlo como un identificador dentro de nuestras tablas, ¿verdad? Estas llaves primarias a la larga pues son muy importantes porque nos permiten de cierta manera organizar de mejor forma todos aquellos elementos o la información que nosotros vayamos a ingresar dentro de nuestras tablas. Aquí voy a cambiar eso que le puse lleve. Entonces, varios aspectos importantes y reglas que nosotros debemos considerar a la hora de estar trabajando con las llaves primarias es que, de cierta manera, una llave primaria nos va a servir para identificar de cierta manera unívocamente cada registro de la tabla. Es decir, esto nos va a permitir a nosotros tener un registro que no se duplique, ¿verdad? Es porque van a estar indexados de cierta manera. Y al estar indexados, pues eso nos permite a nosotros mantener un registro y evitar de la manera de lo posible los duplicados dentro de esos registros. Ahora, no necesariamente me refiero a los demás campos, sino que a un campo principal. Y en este caso también nosotros podemos aplicarles, como les decía, el atributo identity, y eso va a permitir que se generen los números automáticamente. Es decir, voy a empezar a generar un registro 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y dentro de esos campos, de esos registros numéricos, a la par van a estar asociados los demás, en este caso, elementos de los registros. Cuando nosotros definimos la primary key, debemos considerar también que no podemos tener nulos dentro de esos registros. Ese es otro aspecto importante. El campo considerado como llave primaria no debería permitirlo, ya que si nos lo permitiera, entonces prácticamente nosotros no habríamos definido una llave primaria. Y eso el mismo sistema nos lo va a marcar como un error, ¿verdad? Si vengo yo y creo una tabla sin la llave primaria, lo que está pasando ahí es que simplemente creo una tabla y no he aplicado ninguna de las reglas de normalización. Ya vamos a ver eso más adelante también. Las reglas de normalización. Pero la primera regla de normalización consiste en que nosotros generemos, en este caso, una llave primaria a la tabla con la que estamos trabajando. Porque eso va a permitir que todos los demás registros estén asociados a un campo primario o llave primaria. Entonces hay una relación ahí directamente entre cada uno de los atributos de nuestra tabla y en este caso la llave primaria. Otro aspecto que debemos considerar cuando estamos trabajando con tablas y llaves primarias es que dentro de una tabla pueden haber más de una llave primaria. Es decir, yo puedo tener 2, 3 llaves primarias y a eso le vamos a llamar nosotros llaves compuestas. Porque quiere decir que esos elementos, de cierta manera, eh, vienen a tener prioridad dentro de nuestra tabla y nos van a servir para diferentes, en este caso, relaciones con otras tablas. Bien. Otra cuestión que debemos considerar aquí son las llaves foráneas. Normalmente nosotros, para poder relacionar dos o más tablas, utilizamos la parte de las relaciones, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vincula una tabla y la otra? Pues el hecho de colocar las llaves. Yo puedo tener en una tabla el campo un ID, por ejemplo, un ID
alumno, eso va a ser considerado como mi llave primaria en una tabla. En otra tabla puedo tener ese mismo ID alumno, pero ya en una segunda tabla, a eso lo voy a considerar como un foreign key, una llave foránea. Y lo que va a hacer en este caso es que nos va a permitir combinar esas dos tablas. Es decir, a la larga nos va a permitir identificar que una tabla es dependiente de otra o está relacionada con la otra. Y ahí es donde encontramos nosotros tipos de relaciones, ¿verdad? En su momento, pues hay tres tipos, de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios o de muchos a muchos, como algunas veces los mencionan. Pero convencionalmente se ha trabajado en la mayoría de casos con relaciones de tipo de uno a varios. Cuando nosotros estamos trabajando con relaciones entre tablas y estamos definiendo nuestras llaves primarias y llaves foráneas o llaves secundarias, que se les dice a veces, debemos considerar en este caso que para que exista una relación entre esos dos campos de dos diferentes tablas, esto debe tener el mismo tipo de datos. Si yo, por ejemplo, establecí mi llave primaria como un dato entero, mi llave foránea, para poder tener relación con ella, debe tener el mismo tipo de datos. Si yo, por ejemplo, la llave primaria en la otra tabla la definí como un tipo char o un varchar 5, por ejemplo, la foreign key de la otra tabla debería tener el mismo tipo de datos y la misma cantidad. Debe ser un varchar o un char, en este caso de 5. Ya que si varía el tipo de datos o en su momento hasta la longitud en cuanto a los datos que este puede soportar, puede marcarnos un error, ¿verdad? Un error en cuanto a que no maneja el mismo tipo de datos o no tiene la misma longitud. Y eso pues no lo va a mostrar el sistema cuando estemos intentando relacionar las tablas. Ya sea usando el entorno gráfico, el asistente de SQL o desde la parte del Transact SQL, ¿verdad? La parte de commands. Otro aspecto que podemos considerar con respecto a las llaves foráneas es que el campo de la llave foránea puede ser nulo en su momento. Entonces puede no estar, no tener datos y se podría quedar nulo hasta el momento de que nosotros vengamos y le asociemos un valor específico de una tabla principal. Pero se puede quedar nulo en un momento dado y no nos va a marcar ningún tipo de error. Las foreign key, de hecho, pueden haber varias llaves foráneas dentro de una tabla, eso también debemos considerarlo, ¿verdad? O sea, toda tabla lleva una ID principal y en su momento una tabla también puede tener varias llaves primarias, eso se llama llave compuesta, pero siempre va a haber una principal en toda la tabla y eso también debemos considerar. Y lo mismo pasa con las foráneas. Podemos tener varias llaves foráneas dentro de una misma tabla, pero esa tabla a su vez va a tener una llave primaria que va a ser la que la identifique como tal o la que lleve la secuencia de los registros. Eso es un aspecto que debemos tomar en consideración. En este caso, este fue el ejercicio que les había dejado a ustedes, donde se iban a crear 4 tablas. Alumnos, asignatura, profesor, inscripción. Y estas estaban relacionadas a una tabla, ¿verdad? Todas esas, a la larga debíamos definirle un campo, una llave primaria y también colocarles lo que es la propiedad identity. Y esta propiedad identity lo que permite hacer en pocas palabras, en este caso, es generar números de tipo incremental, es decir, van a ir generándose los números 1, 2, 3, de acuerdo a los registros que yo vaya ingresando a las diferentes tablas. Normalmente un campo que sea o que tenga la propiedad identity, normalmente tiene que tener como tipo de dato debe ser un tipo int, un tipo número, ¿verdad? Y por lo regular el campo identity es asignado a las llaves primarias, ¿verdad? O a los campos que son considerados primary key.
Algunas cuestiones o propiedades que debemos tomar en cuenta cuando estemos trabajando con esto, con el identity, en este caso es el argumento que se llama seed y también el argumento que es llamado incremento, es decir, el número 1, el seed como tal, pues nos permite establecer el valor con el que queremos que inicie, en este caso, nuestros registros. Es decir, yo puedo venir y decirle que empiece en 1, o puedo venir y decirle que empiece en 5 o en 10, por ejemplo. Si ustedes recordarán, cuando nosotros colocamos el identity, abrimos paréntesis, colocamos un primer valor, coma, un segundo valor. El primer valor es el seed y no es más que el valor donde se va a iniciar a generar, en este caso, los incrementos. Y el incremento, en este caso, el incremental, lo que hace es que nos permite establecer de cuánto en cuánto queremos que vaya el incremento de los valores. Si queremos que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, nosotros lo podemos establecer ahí dentro de, o como parte de las propiedades o argumentos de la propiedad identity. Y ahorita vamos a irlo viendo. Entonces, por ejemplo, nos piden que creemos la tabla alumnos, inscripción, asignatura y profesor. Aquí les había dejado el diagrama y ahorita les voy a explicar el proceso para relacionarlo, tanto desde la parte de código como la parte, en este caso, visual o el entorno del asistente de SQL. Vamos a generar un script. ¿Se recuerdan ustedes que el ejercicio, por ejemplo, solicitaba que crearan una base de datos y esa base de datos se va a llamar escuela? Ahora sí, así le habíamos dicho. Vamos a crear ahí la base de datos. Ahí es create database y la vamos a colocar escuela. Listo. Así sencillo, ¿verdad? Hay quienes le ingresan la instrucción Go, es válido también, pero con el simple hecho de colocar esta línea de comando, nosotros la vamos a crear. Entonces ya tenemos creada nuestra base de datos. Vamos a actualizar. Aquí está. Y si se dan cuenta, automáticamente pues me aparecen todos los elementos para poder trabajar con la base de datos. Bueno, ahora vamos a ir creando las tablas. ¿Se recuerdan ustedes que lo podemos crear directamente desde acá? Le doy clic derecho, New Table, ¿verdad? Que es uno de los elementos más sencillos. Y si no, lo vamos a crear con scripts directamente. Antes de crear la tabla, debemos recordar que aquí, por ejemplo, debemos estar nosotros seleccionando la base de datos con la que estamos trabajando. Entonces aquí le seleccioné la base de datos escuela porque ahí quiero que cree las tablas en este caso. Entonces vamos a colocar ahí, create table, ahí vamos a crear nuestra tabla. Y a esa primera tabla le vamos a colocar, de acuerdo a nuestro diagrama, alumnos, ¿verdad? Vamos a colocarle ahí alumnos. Abrimos y cerramos paréntesis y listo. Entonces lo que vamos a hacer ahí primero es que vamos a ir colocando los diferentes registros, o en este caso los atributos de nuestra tabla. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, un ID, ID alumno, por ejemplo. Le puedo colocar un solo ID o ID alumno. Al colocar ID alumno, pues es más representativo porque también identifico sobre qué tabla estoy trabajando. Le vamos a poner o escribir del tipo de dato id y le vamos a decir que esta es nuestra llave primaria, un primary key. Listo. Y después le podemos definir el identity, ¿verdad? Y es lo que estábamos hablando. La propiedad identity me permite decirle que yo quiero que empiece a numerar en cada uno de los registros desde el 1, ese es el seed, y que se vaya incrementando de 1 en 1.
Aquí está lo del incremento. Incremento. Entonces ahí yo ya le estoy definiendo, en este caso, que vaya de 1 en 1 el incremento y que inicie en 1. Le damos Enter. Y ahora vamos con el siguiente. Aquí me falta una coma. Solo aquí me está marcando. Me está marcando un pequeño error. Vamos a ver cuál es. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a revisar despacito. Ahora acá. Por ejemplo, yo ya tengo mi ID creado. Ya lo definí como un primary key. Y le coloqué la propiedad identity. Ahora vamos a colocar los otros campos. Nombre, por ejemplo, va a ser varchar. Aquí pues puede variar. Algunos le colocaron 30, otros les colocaron 50, por ejemplo. Puede variar ahí considerando la cantidad de letras que pudiera tener un nombre, ¿verdad? O a veces pueden tener hasta 3 nombres las personas. Hay que considerar el espacio respectivo. La ventaja del varchar es que se acopla directamente a la cantidad espacio que va a requerir de acuerdo al nombre que ingresemos. Esto lo vamos a colocar como que no sea nulo, not null, apellido, varchar 50 la vamos a colocar, va a ser not null también, eso lo había definido dentro de las instrucciones, que no hubieran nulos. Dirección, por ejemplo, vamos a colocarle varchar 50, not null, y fecha de nacimiento. Y eso lo vamos a poner de tipo date. Y va a ser not null también. Y ahí tendríamos nuestra primera tabla. Bueno. No sé si ustedes se dan cuenta ahí, pues estuvimos, ahí ya definimos los diferentes elementos para nuestra tabla alumnos. Entonces, podemos venir y crear la otra. Otro create table, por ejemplo. Y a esta le vamos a colocar asignatura. Listo. Y ahí vamos a colocarle un ID asignatura. Por ejemplo, un int primary key. Y le vamos a colocar la propiedad identity. Aquí le agregué una n de más. Ahí está el error. Muy bien. Identity que empiece en 1 y que vaya en incrementos de 1. Y este, por ejemplo, este lleva solo 2 apartados, el ID y el nombre de la asignatura específicamente. Entonces le vamos a colocar un varchar 50. Not null. Listo. Y ahí ya tendríamos la siguiente tabla. Prácticamente ahí ya tenemos 2 tablas creadas. Vamos con la tercera. La tercera va a ser la del profesor. Un ID profesor. Va a ser de tipo int. Va a ser primary key. Identity. En este caso 1,1. Y ahí está. Nombre, por ejemplo. Va a ser un varchar 50. Not null. El otro es apellido o apellidos. Va a ser not null también, que no sea nulo. Dirección. En su momento, pues hay campos que no son necesarios, ¿verdad? Y podemos simplemente no agregarle not null y ya lo permitiría, ¿verdad? Dirección, fecha, nacimiento también nos están pidiendo ahí. Se va a hacer de tipo date. Y nos piden ahí nivel académico. Muy bien. Y ahí tendríamos las
3 tablas. Antes de crear la cuarta tabla, porque la cuarta tabla, según la presentación, es lo que vincula a las 3, ¿verdad? Es decir, este tipo de relaciones es de uno a varios. Un alumno está relacionado de uno a varios con la parte de inscripción, porque de cierta manera un alumno puede tener varias asignaturas y un alumno puede tener varios profesores, si lo vemos de esta manera, de uno a, a varios. Entonces, o lo mismo podemos considerar que una asignatura puede tener la inscripción de varios alumnos y lo mismo profesor va a tener la inscripción de varios alumnos. Es decir, un profesor va a tener varios alumnos y también un profesor puede estar asociado a varias asignaturas. Entonces, la forma en que nosotros podemos interpretar este tipo de tabla que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, también esta tabla de inscripción pues solo tiene una llave primaria y las demás las podemos considerar como llaves foráneas, llaves secundarias que nos permiten la relación de las diferentes tablas en una sola. Eso es lo que nos está permitiendo ahí. Entonces, por ejemplo, acá vamos a crear, imagínense que yo quiera crear esa tabla de inscripción, pero no le voy a asignar las relaciones todavía, después lo voy a agregar. Quiero ir paso por paso acá. Por ejemplo, inscripción, ¿verdad? Esa sería la cuarta tabla. Entonces vamos a colocarle ahí un ID inscripción tipo int. Va a ser primary key. Y le agregamos el campo identity de 1,1. Después, ya van las llaves foráneas. El ID, por ejemplo, asignatura tipo int va a ser not null. El ID alumno o alumnos va a ser tipo int. Aquí debo considerar esto. Las llaves foráneas deben tener el mismo dato o el mismo tipo de dato que en este caso, las llaves primarias con las que las voy a relacionar. Entonces aquí va a ser tipo int, not null. Y esta ID profesor es tipo int, not null. Aquí, por ejemplo, otro campo que nos piden en la parte de inscripción es el campo de fecha y la vamos a colocar un tipo de dato date, not null. Listo. Entonces ahí ya tengo mis 4 tablas. Si yo quiero ejecutar estas, pues lo que debo hacer es seleccionarlas o seleccionar el script que quiero yo ejecutar y le doy a ejecutar o F5 y me dice que se completó la parte de la lectura y la ejecución de los comandos. No marqué el primero porque ya lo había ejecutado. Entonces vamos aquí a escuela, actualizamos, refresh, vamos a tablas y ahí está. Ya tengo la de alumnos, asignatura, inscripción y profesor. Entonces a la hora del diseño, por ejemplo, ahí está mi llave primaria, están los tipos de datos y en la parte de propiedades tengo activo lo del Identity Specification. Aquí está lo de la parte de Identity, está habilitado en Yes. Entonces ahí estamos bien. Pero ahora vamos con la parte de las relaciones entre tablas. Y aquí es algo importante. Para poder crear las relaciones entre tablas, yo voy a venir y aquí donde dice Database Diagram o diagrama de bases de datos, aquí, por ejemplo, si hago clic en el signo más, me va a decir que no tengo ninguno y si quiero crearlo, pues sí, debo crearlo. New Database Diagram. Aquí le doy que sí. Me abre esta ventanita donde me muestra todas las tablas que yo tengo creadas. Simplemente las selecciono y las agrego. Cierro esto y ya solo es de ordenarlas, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes pueden observar, tengo las tablas. Solo vamos a buscar la última.
Ahí está. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a nuestro diagrama, tengo inscripción y las otras están vinculadas a inscripción directamente. Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener profesor, alumnos y asignaturas. Y desde este punto de vista aquí puedo venir yo y hacer mis relaciones fácilmente. Aquí prácticamente ya tenemos las 4 tablas y en este caso pues vamos a hacer las relaciones y ahorita la relación la voy a hacer directamente usando el asistente para diagramas de bases de datos y después lo vamos a hacer con código, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vengo yo aquí simplemente y arrastro la llave primaria de la tabla profesor hacia el campo, en este caso ID profesor de la tabla inscripciones. Entonces, lo que debemos verificar aquí es que número 1, aparezca el nombre de la relación, foreign key, inscripción, profesor y las tablas, ¿verdad? La llave primaria viene de la tabla profesor y la llave foránea está en el campo de, en este caso, la tabla inscripción. ID profesor, están los dos relacionados, le damos OK. Aquí están las propiedades prácticamente y ahí automáticamente tenemos la primera relación. Esto es bien sencillo porque simplemente hago clic sobre la llave primaria y lo arrastro al campo correspondiente en la otra tabla. Verifico siempre que estén las dos tablas. En algún momento podríamos equivocarnos a la hora de seleccionar uno de los campos y aparezcan diferentes nombres. Eso es lo que debo verificar. Aquí aparece la llave primaria, la tabla asignatura y la llave foránea, la tabla inscripción en el campo ID asignatura. Está correcto. Y lo mismo hago con alumno, ¿verdad? ID alumno. Aquí, por ejemplo, ya me aparece. Aquí me voy a equivocar y voy a poner profesor. Entonces, si se dan cuenta, ID alumno y ID profesor, ¿verdad? Entonces, esto de acá lo puedo modificar. Si me equivoco, simplemente vengo a la tabla de inscripción y busco el campo que es realmente, ¿verdad? O sea, tengo la facilidad de hacerlo desde acá. Entonces, ahí ya cambié el dato erróneo con que lo estaba vinculando y ya tendríamos nuestras tablitas relacionadas. Así de sencillo. Entonces ya tengo mis relaciones entre tablas de 1 a varios. Aquí, por ejemplo, solo está aplicado en cuanto a normalización, la 1. Tenemos que definir si ya tenemos la segunda fase o la segunda regla normal aquí, pero la 1 sí está definida. Y en el sentido de que cada una de las tablas tiene una llave primaria o un identificador principal con el que se vinculan todos los demás registros. Es decir, todos los demás registros están asociados a una llave primaria. Entonces, ahí se cumple esa primera regla de normalización, la regla 1. O la primera forma normal, como normalmente la llamamos. Bueno, ahora vamos a hacerlo con código, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo crear esto con código? Voy a eliminar esto. Le doy que sí. De cierta manera pueden ustedes eliminar, ver las propiedades y cambiar las relaciones ahí. Voy a eliminar estos dos. Bueno, ahí está. Quité la relación de profesor e inscripción y quité la relación de asignatura e inscripción. Lo voy a hacer con código o con scripts, ¿verdad? Si quieren vamos a crear una nueva query para que sea así, no se mira tan revuelto. Siempre verifico que esté seleccionada la base de datos con la que estoy trabajando. Para poder agregar las relaciones con código, utilizo la siguiente instrucción, alter table. Con esto voy a modificar, ¿sí? Este me permite venir y de cierta manera modificar las tablas y también me permite en este caso agregar las relaciones entre llave primaria y llave foránea. Entonces, por ejemplo, acá escribo alter table y coloco el nombre de la tabla que voy a modificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como mi relación en este momento
es de profesor a inscripción, o sea, de la tabla profesor a inscripción. Entonces, la que debo modificar es la tabla inscripción. Entonces, acá debo colocar yo inscripción, enter, ¿verdad? Y entonces le voy a decir que a la tabla a inscripción yo le voy a agregar una llave foránea. Entonces voy a decirle add foreign key. Entonces le estoy diciendo, agregue una llave foránea, entre paréntesis, el campo ID alumno. Ah, no. ¿Cuál era el que dijimos? Profesor, ¿verdad? Profesor. ID profesor, ¿sí? Fíjense pues, le estoy diciendo que de la tabla inscripción le agregue una llave foránea y esa llave foránea se la va a agregar al campo ID profesor, ¿verdad? ¿Y con quién lo va a vincular? Entonces coloco ahora aquí referencia. ¿Está? Entonces hago la referencia, ¿verdad? ¿Y qué debo colocar aquí? El nombre de la tabla con la que lo voy a relacionar y el campo con el que lo voy a relacionar. Entonces en este caso, yo debo relacionar este ID profesor con este ID profesor. Es decir, este ID profesor es mi llave foránea. Y este ID profesor es mi llave primaria. Entonces debo venir yo y vincular la llave foránea de inscripción con la llave primaria de la tabla profesor. Entonces aquí voy a colocar profesor, que es el nombre de la tabla, y dentro de paréntesis el campo con el que lo voy a relacionar. ID profesor. Solo voy a verificar que he escrito bien. Profesor, ahí estamos. Y ya tendríamos prácticamente la instrucción para ejecutar o crear la relación. Le doy ejecutar. Me dice que se completó la acción. Me voy a mis relaciones. Aquí doy un momentito para que se actualice. Vamos a ver si actualiza. Este diagrama no lo he guardado. Voy a guardar mi diagrama. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar diagrama, entidad, relación y escuela. Listo. Le doy que sí. Vamos a ver acá. No me quiere actualizar. Voy a cerrar y voy a abrir mi diagramita. Es lo que les deseo. Tengo algunos problemas con mi administrador. No me actualiza rápido. Aquí ya me aparece. Está quisquilloso, no quiere actualizar. Voy a desconectarme y conectarme. Bueno, veamos. Vamos a ver si... Vamos a ver si ahora sí me muestra. No quiere mostrar No quiere mostrar esto ustedes. Está quisquilloso hoy. Bueno. Definitivo, no quiere ustedes. Bueno, pero ya va a actualizarnos. Démosle un momento, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes quieren ver, aquí en la parte de abajo me dice que se completó la acción. Entonces, la relación sí está creada, solo que mi diagrama no actualiza. Pero vamos a crear la otra para mientras. Vamos a colocarle aquí alter, por ejemplo, table y tengo que crear ahora la relación entre asignatura e inscripción. Entonces, lo mismo, inscripción. Le digo que agregue una foreign, en este caso key
al campo ID, vamos a ver, sería ID asignatura, ¿verdad? Y uso como referencia la tabla, en este caso, asignatura. Entonces, la tabla asignatura, por medio de la primary key, se va a relacionar con el ID asignatura de la tabla inscripción. Entonces, aquí vamos a colocar asignatura y le vamos a colocar ID a asignatura. Y ya está. Entonces, simplemente ejecuto. Voy a ejecutar el otro de una vez por si hay algún problema. Espero yo que se actualice aquí. Vamos a actualizar. No quiere actualizar mi diagramita. Hoy está peleando conmigo esto. Bueno. Le voy a guardar cambios. Voy a volverlo a abrir. Ahí está. Hoy sí ya. Aquí me apareció hasta 2 veces. Ahí está, ya se corrigió. Primero que no aparecía, ahora después hasta 2 veces apareció. Pero ya está, miren ustedes. No se preocupen por eso. Media vez aquí les aparezca que el comando se ejecutó correctamente, aunque aquí tarde en actualizar. Bueno, yo creo que esto se da específicamente aquí conmigo. ¿Hay algún problema, como les digo, con mi administrador? Voy a ver si lo reinstalo para ver si es eso, pero me está funcionando ahorita. Entonces aquí ya tenemos prácticamente las relaciones. Le puedo dar clic derecho y le puedo decir que lo arregle. Aquí sí me está marcando la doble relación. Voy a quitar una. Ahí está. Listo. Y ahí está, miren. El mismo sistemita pues me permite organizarlo de mejor manera. Y ahí tendríamos las relaciones. Entonces, si se dan cuenta, trabajamos las dos formas, ¿verdad? Uno usando directamente, creando el diagrama de bases de datos y trabajando las relaciones directamente, simplemente arrastrando o vinculando los campos. Y la otra opción, en este caso, que era utilizando el comando alter table, agregando la llave primaria. Cuando vayan a hacer relaciones y vayan a utilizar scripts para las relaciones, colocan alter table y el nombre de la tabla que van a modificar. 2, en la siguiente fila agregan el comando para agregar la llave primaria y el campo o el nombre del campo que va a servir como llave secundaria, perdón, o llave foránea. Y la referencia es con qué tabla van a vincular ustedes esa llave foránea y qué campo, ¿verdad? Colocan el nombre de la otra tabla y el campo con el que se va a vincular para poder establecer la relación. Otra cuestión que ustedes pueden trabajar, por ejemplo, es que si ustedes ya tienen todo el diagrama definido, ya tienen todas las relaciones definidas, porque a veces se puede trabajar, ya vamos a ver algunos otros modelos. A la hora de crear la tabla, solo voy a volver a abrir esto y mejor lo modifico aquí para no estar escribiendo un montón. Aquí, por ejemplo, cuando yo creé la tabla de inscripción, podía venir yo y agregar directamente las relaciones. Y eso lo hacía con un constraint. Vamos a ver, constraint, ahí está. Y eso me permite a mí, el constraint de hecho también me permite definir mi llave primaria. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo no coloco primary key en la parte de arriba. Entonces yo defino un constraint, un PK, por ejemplo, PK y el nombre del campo. Se me ocurre esto, PK ID inscripción, por ejemplo, o PK-ID inscripción. Ahí le estoy diciendo que quiero crear una llave primaria, ¿verdad? Entonces coloco un nombre, constraint PK inscripción, ¿verdad? Y le coloco primary key. Entre paréntesis, el campo que voy a crear como primary key, ID inscripción. Por ejemplo. Aquí me está marcando error porque ya lo tengo definido, pero esa es una forma esta es otra forma de poder crear las llaves primarias, ¿sí?
Pero con el constraint también puedo venir yo y colocar un foreign key, guión bajo, asignatura, por ejemplo, y escribo foreign key y le digo que en este caso voy a relacionar el ID asignatura, ¿verdad? Y lo voy a relacionar con, por ejemplo, la tabla asignatura y qué campo, ¿verdad? Entonces voy a colocarle aquí ID asignatura. Lo mismo que hice con el alter, ¿verdad? Estoy haciendo lo mismo prácticamente. Estoy haciendo esto que está acá, agregando la llave foránea y creando la referencia. Voy a borrar esto. Entonces, lo mismo estoy haciendo ahí, ¿verdad? Solo que ahora lo estoy haciendo directamente en la tabla. Esto lo podíamos hacer desde el momento en el que yo vine y creé mi tabla. Esa es otra manera de hacerlo. Entonces aquí creo la siguiente llave foránea y a eso la vamos a colocar, por ejemplo, alumno foreign key. Aquí sería el ID alumno de mi tabla de inscripción. Y de referencia tendría que ser la tabla alumnos y ID alumno acá, con el campo que lo voy a asignar. Listo. Y aquí, por ejemplo, el constraint de aquí, este sería una llave foránea para profesor. Esto que está aquí, el FK profesor o FK alumno es el nombre que le estoy definiendo a la llave foránea. Eso lo deben colocar ustedes. Esto que está entre paréntesis es el nombre del campo de esta tabla. En este caso sería ID profesor. Y la referencia es con qué tabla lo voy a vincular, ¿va? Entonces en este caso tendría que ser la tabla con que va vinculado es la de profesor con el ID profesor. Y entonces ahí prácticamente tendríamos ya las vinculaciones entre las diferentes tablas. Entonces aquí nosotros ya tendríamos prácticamente modificada esta tabla. Entonces, desde el momento en que vine yo acá y creé mis tablas, automáticamente por este medio yo podría venir y definir en este caso de una vez la estructura de relaciones como parte del script, ¿verdad? Pero si aún no estoy seguro en este caso de cómo van a ir mis relaciones, pues simplemente creo las tablas y utilizo el otro método que les había explicado, que era el de utilizar el alter table y agregar las llaves foráneas, perdón, y la relación con las llaves primarias. Y entonces ahí ya tendría yo prácticamente establecidos los vínculos entre las diferentes tablas. Y entonces tengo diferentes maneras de poder trabajar. Aquí aplicando la parte de scripts o simplemente creando nuestro diagrama utilizando la opción de database o database diagrams, en este caso new database, perdón, y ahí estaríamos nosotros creando las relaciones entre tablas también de manera más gráfica, simplemente seleccionando los campos y arrastrándolos encima de los otros de acuerdo a las tablas, a las diferentes tablas que yo quiero vincular. Y aquí pues es utilizando el código y la otra opción en este caso es la de las consultas, ¿verdad? De una vez desde la tabla principal. Como les digo, puedo hacerlo de estas maneras, ¿va? Creo la tabla y de una vez dentro del constraint defino las relaciones o creo las tablas y después vengo yo y uso el alter table para poder modificar la tabla y crear las relaciones. Y también en este caso puedo crear directamente las relaciones utilizando el diagrama de base de datos específicamente, como estamos haciéndolo acá. Entonces, tengo diferentes formas de poder trabajar,
de manera práctica, de manera sencilla. Aquí es cuestión de ir practicando, ¿verdad? Conforme ustedes vayan practicando, pues se les va a ir facilitando esto.